Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Colombia es uno de los países donde más asesinan a líderes ambientales, según la ONG internacional Global Witness. Durante la década de los años 2012-2022, más de 1.700 fueron asesinados. 322 eran colombianos, lo que convierte a este país en el segundo más peligroso después de Brasil. Y las poblaciones indígenas son las primeras víctimas. Muchas veces no hay investigación o juicio. Ante la incapacidad del Estado de protegerlos, permanecen expuestos mientras luchan por defender sus territorios. Las distintas zonas naturales de Colombia son codiciadas para la tala de árboles, por la agricultura, los cultivos de coca, la minería legal e ilegal, entre otros. Pese a los peligros, los defensores del medio ambiente no cesan en su tarea de protección para garantizar la autonomía alimentaria de las comunidades étnicas y campesinas. Hoy nos acompañan Margot Luisillón y Lionel Pusserí, autores de este Reporteros. Comienzo con usted, Margot. ¿Por qué sigue Colombia entre los primeros lugares donde asesinan líderes ambientales? ¿Qué se está haciendo al respecto? Sí, gracias Herminia. Primero que todo, quisiera agregar que hemos basado nuestra reportería sobre los informes de Global Witness, que es una ONG internacional que lleva 25 años trabajando para sacar a la luz los vínculos entre corrupción, recursos naturales y conflictos. Ellos destacaron que en la última década el 68% de los homicidios en contra de los defensores del medio ambiente han ocurrido en países de Latinoamérica. En el caso de Colombia, como nos los va a comentar una de las fuentes en el reportaje, el país es extremadamente rico en recursos naturales, pero además Colombia representa también una ruta para muchos tráficos ilegales. Y ahí entra en juego la posición del Estado colombiano. Desde hace décadas, por lo general, el Estado ha priorizado la protección de las economías legales y a veces ilegales, y nunca ha existido un intermediario para mitigar los conflictos entre esas empresas y los líderes ambientales. Muchas veces, a la hora de decidir sobre una situación, el Estado ha escogido el partido de las empresas, argumentado la necesidad del desarrollo, y eso ha generado estigmatización en contra del liderazgo ambiental, propiciando una situación de vulnerabilidad. Pero desde que llegó al poder en 2022 el gobierno de Gustavo Petro, este mismo lanzó un plan de desarrollo de 5 ejes que incluye el medio ambiente. Colombia también ratificó el acuerdo de Escazú, que también busca la protección de los líderes ambientales. Y entonces ahora, más allá de las firmas, hay que esperar acciones, Herminia. Gracias, Margot. Ya volvemos contigo, Lionel. Veamos la historia. Es una joya natural única en el mundo. Con sus nevados de casi 6.000 metros de altura y sus playas de arena blanca, el macizo de la Sierra Nevada en el norte de Colombia aloja un parque nacional creado en 1964. Pero detrás de esta belleza de árboles y plantas nativas, a veces puede ser un lugar hostil. Los gritos de los monos aulladores son como una advertencia para los visitantes de los peligros que el parque alberga. Esta reserva natural de más de 500.000 hectáreas arrastra una historia sombría y a veces violenta, sobre todo para quienes quieren protegerla. Zaida es una de ellas. Me considero como una líder ambientalista, un líder comunitario que también pues de una u otra forma es como el mismo papel. Es algo difícil, complicado, a la vez también delicado, porque para mantener toda esta cantidad de árboles, pues primero hay que tener una buena comunicación con la comunidad, pues ya que somos los que vivimos en el territorio. El esposo de Zaida, Wilton, pagó con su vida por defender este territorio. En 2019, este guardaparque de la Sierra Nevada de Santa Marta fue asesinado. Lo mataron frente a su casa cuando regresaba de trabajar. Al terminar la jornada de la tarde, pues él salió para la casa donde vivimos y ahí fue donde pues llegaron unos hombres en una moto y lo balearon. Nunca recibió amenazas directas, pero la Defensoría del Pueblo había alertado del peligro en la zona.
A pesar de todo, Zaida decidió quedarse donde murió su esposo, encontrado con la fuerza de la naturaleza un alivio. Uno aprende a convivir con la tristeza y el dolor, pero también buscándole como la parte de fortalecerse uno a sí mismo y también para seguir ayudando como a la comunidad, porque no soy yo sola la única viuda que hay en el sector. Colombia es uno de los países del mundo donde más asesinan a líderes ambientales, según la ONG internacional Global Witness. Muchas veces no hay investigación o juicio. Wilton fue asesinado en la troncal del Caribe, que corre a lo largo de la costa y cruza partes del Parque Nacional. Capturaron al presunto sicario, que vivía en un pueblo vecino. Era conocido por estar vinculado a un grupo armado que controla la zona, pero hasta el momento no ha sido juzgado ni ha revelado quién dio la orden. Es una semilla de caracolís y es un árbol maderable y pues es importante para la conservación y es alimento para las aves. Aníbal, como Wilton, es guardaparque en la sierra. Mi trabajo consiste día a día en realizar recorridos de prevención, vigilancia y control al interior del área protegida. Esta zona tiene una larga trayectoria de violencia debido a las diferentes oleadas de tráfico ilegal que han tenido lugar en este templo natural. Tala de árboles, agricultura, producción de marihuana, cultivo de coca y ahora el apogeo del turismo tanto nacional como internacional. El parque siempre ha sido cotizado. Dentro de los parques nacionales no deberían de haber presiones antrópicas. Los parques nacionales fueron creados para la conservación y preservación de los recursos naturales que se encuentran en el territorio. El Estado colombiano no logra controlar este inmenso territorio que lleva varias décadas bajo control de diversos grupos armados. Están involucrados tanto en el narcotráfico como en el secuestro o la extorsión, un ambiente pesado para Aníbal a la hora de ejercer su trabajo. Del día a día nos encontramos con presiones que nos ponen en riesgo con el tema de construcciones al interior del área protegida, pues nos vemos inmersos en amenazas por tratar de disminuir ese tipo de presiones. Dentro del mismo parque se destaca la presencia de nuevos complejos hoteleros, construcciones prohibidas según la ley de parques. Y es justamente a la hora de denunciar este tipo de infracciones que los guardaparques corren riesgos. Hola compañero, ¿cómo vamos? Bueno, compañero, ¿Cómo está ese sol? Excelente, papi, excelente. ¿Cómo ven los árboles? Uy, el caracolí. El caracolí normalmente es de las laderas de las quebradas y de los ríos y este suelo les ha afectado bastante. Pues sí, Cuando se logra recuperar tierras, el trabajo se concentra en restablecer la flora y la fauna que han sido destruidas a lo largo de las últimas décadas. Hoy en día con el proyecto de restauración activa lo que hacemos es traer esas especies que existían acá, las sembramos y estamos recuperando la vegetación y con el fin de también recuperar las especies de fauna que también existieron acá en el territorio. Pero la lucha por la preservación del medio ambiente no solo tiene lugar en la Sierra Nevada. En el departamento del Cauca, en pleno territorio Misak, se prepara un día de minga. Los machetes están afilados para arrancar plántulas de pino y eucalipto. Aquí quitando una planta industrial que seca el agua. Que no es porque nosotros queramos tumbar la naturaleza, sino que, como lo dijo el compañero, esas son, digamos, plantas que son monocultivos a gran escala. Entonces. El taita Pedro Velasco lidera esta lucha contra la empresa irlandesa Smurfit Kappa. Esta multinacional fabrica empaques de cartón y ha comprado tierras en varios países del continente americano. Tiene 24.000 hectáreas solo en el departamento del Cauca. Una parte se encuentra en el municipio de Cajibío. 3.100 hectáreas que están compuestas por este tipo de monocultivos que es el pino y el eucalipto.
árboles extranjeros que han afectado durante 60 años todo el sistema ambiental natural y han desplazado todas las autonomías alimentarias que las comunidades étnicas y campesinas hemos tenido históricamente en estos territorios. Esos monocultivos han provocado la desaparición de la fauna local. No puede en estos siglo XXI que la tierra pertenezca a extranjeros y las comunidades estén sufriendo crisis ambiental, cambio climático. El Taita Pedro se beneficia de una protección por las amenazas que ha recibido debido a su desempeño como líder. Según Global Witness, entre 2012 y 2021, 1.731 líderes han sido asesinados en el mundo. 322 de ellos eran colombianos, lo que hace de este país el segundo país más peligroso después de Brasil. Las poblaciones indígenas son las primeras víctimas. Nosotros siempre vivimos defendiendo la tierra, la madre tierra y en especial la soberanía, la autonomía tanto de nuestros bosques, de nuestros aires, y la soberanía implica defenderlo todo integralmente en su máximo esplendor de la palabra, lo que está contenido en la madre tierra. Pasar de las luchas desde las montañas del Cauca al protocolo de la política en Bogotá es un recorrido que hizo Clemencia Carabalí. Ella también ha sido defensora del medio ambiente y hoy hace parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, elegido en 2022. Tiene su opinión sobre el triste récord de su país en cuanto a los líderes ambientales asesinados. Es precisamente por las riquezas que albergan nuestros territorios, por la biodiversidad que se encuentra en esta región. Estos suelos albergan no solo agua, sino oro, plata, níquel, coltán, sitios estratégicos para la conectividad intercontinental, pero también para todo el tema de tráfico de mercancía legal e ilegal. Clemencia nunca pierde la oportunidad de volver al territorio. Este día tiene una reunión con representantes afro del Cauca, otra comunidad afectada por la violencia en contra de sus líderes tanto ambientales como sociales. El cambio de rol no es siempre fácil. Entonces era eso, o sea, invitarlas a que articulemos planes. Acá en la comunidad exigíamos esos derechos y hoy desde el gobierno nos toca garantizarlos. Realmente no es una tarea fácil, pero bueno, tampoco es imposible y tenemos todo el compromiso, toda la determinación y sobre todo la esperanza de que caminar hacia el cambio pues sea posible. La finca para hacer las tomas, nada. Cada vez que su agenda le permite, Clemencia regresa a su pueblo natal. Solo viaja en carro blindado y su esquema de seguridad ha crecido de manera exponencial desde que entró en el gobierno. Con el cargo se ha reforzado la seguridad y especialmente cuando me desplazo hacia el territorio. Pues desafortunadamente, debido al rol que he desempeñado como lideresa social, fue víctima de un atentado en 2019, pero también he sido víctima de varias amenazas, ya van 14 amenazas por distintos actores armados, donde la supuesta causa es porque soy un obstáculo para el desarrollo. En los años 2000, en el Cauca hubo una fuerte presencia de grupos paramilitares de extrema derecha que combatían a la guerrilla de las FARC, sembrando el terror en los territorios. Colocaban a la persona aquí le disparaban y al río. Pero cuando se desmovilizaron, los paramilitares se quedaron en la zona, rica en agua, oro, minería, desarrollando actividades extractivistas ilegales. Ellos contribuyeron a generar esas afectaciones ambientales de contaminación de los ríos, destrucción de la capa vegetal propicia para los cultivos, pero también con la contaminación del ambiente y de los ríos, con los productos químicos que se usan para la minería, pues las afectaciones a la salud. Clemencia vive acompañada por 4 escoltas en su día a día. Mientras visita su pueblo, 9 policías que hacen parte del grupo de operaciones especiales la acompañan. Hoy en día ya no son los paramilitares quienes controlan la zona.
Los sustituyen las disidencias de las FARC y otros grupos. Al sur de la balsa, a unos 75 kilómetros, los Misak están de fiesta. Se reúnen este día para conmemorar los 43 años de su lucha por la recuperación de su tierra ancestral. Una fecha que sirve para sensibilizar a los más jóvenes en la causa por la preservación de su territorio y la del medio ambiente. Una lucha que parece todavía lejos de acabar en Colombia. Estamos de vuelta con Margot Luisillón y Leonel Puseri. Ahora vamos contigo, Leonel. Vimos en el reportaje que el esposo de Zaida fue asesinado. Es uno de los casos que espera por juicio. ¿Qué tanto ha avanzado la justicia colombiana, tanto en el caso del esposo de Zaida como en otros casos? Hubo dos momentos en este caso. Un primer momento que es después, muy pocos días después del asesinato, hay una captura de una persona que supuestamente sería el sicario del asesinato de Wilton. Pero eso pasó en pocos días justo después de su asesinato. Desde este momento hasta la fecha no hay novedad y no hay una fecha de juicio. Intentamos hablar con la fiscalía que maneja este caso en Santa Marta. La fiscalía no nos contestó, no nos dio información sobre un posible avance y una fecha de un juicio, por ejemplo, lo que hace que tememos, y en el caso de Zaida hay este temor que este caso se quede en la impunidad, como es el caso de la mayoría de las historias de asesinatos de líderes ambientales en Colombia, que se quedan o sin investigación o sin juicio o sin culpable o una verdad jurídica que diga lo que pasó, lo que fue y por qué. Eso es un problema muy grave para Colombia porque la impunidad y la falta de respuesta de sanción por parte del Estado y de la justicia hace que mete en peligro los líderes ambientales, porque se pueden reproducir esos casos sin que pase nada, y es el temor de muchas familias, de víctimas y también de muchos líderes en Colombia. Donde hay quizás una esperanza, hay un punto que el gobierno de Gustavo Petro, cuando llegó al poder, empezó un proceso que llaman la paz total, negociaciones con todos los grupos armados, y el grupo armado paramilitar que está manejando la zona de Santa Marta está involucrando en esas discusiones. ¿Por qué es una esperanza? Porque podría haber a través de esas negociaciones un intercambio de información que permita tener una verdad sobre estos casos. Gracias, Leonel. Gracias, Margot. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para ver esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.